Buenos días. Agradezco a los organizadores y organizadoras de este curso toda una declaración de intenciones en la institución en la que nos encontramos, la organización del curso y la invitación a participar en el mismo. Es un placer estar aquí, formar parte de esta actividad e intentar comunicar de alguna forma a todos ustedes en qué trabajamos, en qué trabajo y qué tipo de visiones nos suscitan las imágenes. Ante la posibilidad de que el auditorio o los participantes en el curso sean de disciplinas distintas y de periodos también distintos, casi me resulta un punto de partida necesario recordar que hay muchos medievos y que en la mayor parte de los casos estos medievos son luminosos y están alejados de esa visión tópica del oscurantismo que se le atribuye habitualmente en los medios de comunicación. Cuando hay que justificar una violencia bárbara, la tildan de medieval. Como cualquier otro periodo histórico, la Edad Media tiene luces y sombras, pero tiene muchas luces, muchas diversidades. Es un contexto histórico donde, en términos ideológicos, no hay monopolios férreos en la producción de sentido. En aquellos grupos de poder que pueden ejercerlo, como la Iglesia, por ejemplo, elemento que se acentuará mucho más en los contextos modernos, sobre todo pre- y post-tridentinos. También quisiera mencionar que el título de mi exposición, ese Tabula Picta, es en realidad una licencia poética que invoca o quiere invocar el mundo de las culturas visuales del medievo, culturas que, como es sabido, se plasmaron en diversos formatos que conllevan no solamente la pintura en tabla, posteriormente el lienzo, también la pintura parietal en iglesias y palacios y, por supuesto, la escultura y, cómo no, esos recursos visuales que a partir del siglo XIV, su segunda mitad, se canalizan a través del libro miniado, un objeto de uso litúrgico con tradición previa a esa fecha que he señalado, pero también a partir de esos momentos un objeto de consumo que alcanza capas de población más amplias, es un objeto de lujo también de consumo privado donde se vuelcan innumerables imágenes. En esa introducción o en esta presentación de intenciones he de decir también, ya lo ha dicho la persona que me ha presentado, que no soy historiadora del arte y eso no quiero que lleve a ninguna decepción una vez que arranque mi exposición. Y creo oportuno indicar cómo las imágenes son realidades multidimensionales que requieren de miradas interdisciplinares, imprescindibles todas las miradas técnicas que se proyectan sobre ellas, pero entre esas sensibilidades está también la mirada del observador o observadora atenta y del historiador o historiadora que encuentra correlación entre textos y procesos y lo que la imagen está diciendo. Y eso nos permite entrar en entramados culturales complejos. Así pues, mi mirada es la de una historiadora que desde su inicio de trayectoria profesional ha trabajado en historia de las mujeres desde el prisma de la historia cultural, con atención a la cultura, a las instituciones religiosas y a las culturas políticas del medievo. Así que seguiré aquí un modo de aproximación a las imágenes que va a tener en cuenta no tanto sus aspectos formales, sino sus tipologías y los procesos de producción que se dan en esas imágenes y de representación, es decir, el lugar que las mujeres ocupan en esos sistemas visuales. Entraríamos, por lo tanto, en la mirada, en la dimensión de ser vista o mirar, la mirada propia, aquello que en términos narrativos expresaba un libro de los años 90 de Milagros Rivera, nombrar el mundo en femenino. Se puede nombrar el mundo a través de imágenes, se puede nombrar, si no somos las autoras, ¿qué otras formas hay? Y en torno a esa dinámica, que es la que aquí voy a abordar, se trata de extraer conclusiones acerca de qué nos dicen estas imágenes, leídas por una historiadora de las evidencias históricas de las mujeres.
La imagen, lo recordamos, en la Edad Media es un instrumento de los grupos privilegiados que tienen poder, recursos políticos y económicos para hacer frente a la iniciativa de acometer una obra artística, sea de la naturaleza que sea. Dicho todo esto, paso a considerar los ejes en los que les propongo a considerar en esta exposición, que forzosamente será breve y que dejará muchísimos flecos en el aire, aunque sí confío en dejar algunas sugerencias en pie y estímulos. Cómo participan las mujeres en los sistemas de las culturas visuales del medievo, una generalización abusiva, porque hay también muchos medievos y hay también muchos tiempos y en espacios con sus propias señas de identidad, pero cabría observar tres vectores fundamentales, o es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué capacidad, qué posibilidad hay de entrar en el cupo de los pintores o creadores? El apartado de los mecenas, las mecenas y promotoras, y llegaremos al final un poco en la síntesis de esos dos elementos a las mujeres, qué papel, qué lugares, qué imágenes generan en esos procesos de representación. Una precisión también de antemano, la cultura medieval generó un universo de imágenes muy amplio. Aquí haremos una selección en torno a los modelos que entiendo que son culturalmente hegemónicos. Entramos, por lo tanto, en la categoría de las pintoras. Y entramos en ese enunciado general que ha sido muy trabajado, muy elaborado. Teresa Martín, desde el CSIC, ha hecho una labor muy potente, muy importante en desentrañar esa noción, las ideas del Mefekit y las ambivalencias, los ecos y las realidades que contiene esta fórmula en torno a la autoría artística femenina. Y para introducirnos en ella, y ya que estamos en el lenguaje de las imágenes, me referiré al hilo de esta glosa sobre las pintoras, algunas imágenes que representan la figura en sí. Bueno, nos quedan, como es sabido, es una obviedad, pocos nombres de artistas medievales. Esto podría ser un elemento indicativo de la escasa incidencia que han tenido las mujeres en estos sistemas de producción, es decir, como artistas. Una menor participación, que obviamente iría también acompañada de un silenciamiento, intencionado o no, en unos sistemas de autoría como los medievales, en el que el artista es artesano y no siempre deja las huellas o no siempre trata de afianzar esa autoría, tal y como lo veremos en épocas posteriores mediante el nombre propio, la exaltación del genio o del autor. La tradición de las mujeres pintoras entra en términos visuales, de cultura visual, en la cultura europea, de la mano de tratados como el de Boccaccio, de Claris Mulieribus, que se compone entre 1361 y 1362 y que introduce por primera vez en la historia un catálogo, una enciclopedia de mujeres ilustres, 106 en total, que dice el autor, incluye buenas y malas para compensar las perspectivas y animar al camino de la virtud, el ejemplo negativo, animar en el camino de la virtud a las mujeres del común. Y en ello introduce dos figuras conocidas, Marcia, que veremos a continuación, y Tamaris. Tamaris, dos pintoras que en el momento en el que el texto entra en los circuitos de producción y de reproducción cultural mediante la traducción, es un texto escrito en latín y que va a tener un gran éxito en Europa y va a ser traducido en distintas lenguas, entra en el circuito, como digo, de la traducción y del libro miniado y formará una especie de galaxia textual y de miniaturas en las que la figura de la pintora tiene eco. Aquí tenemos a Tamaris, la he traído, pero él menciona también a Marcia, que con la ayuda de un espejo, dice, pintó su autorretrato, una figura
un eco, una remembranza de gran valor simbólico, por cuanto tiene de introspección en la propia imagen, en el propio yo, en el propio interior, a través de la figuración. Hace tiempo se sabe que en Roma había una mujer llamada Marcia, hija de Varrón, que permaneció virgen toda su vida. Y aquí aparecen connotaciones interesantes al estilo de vida y la condición de la creadora. Se mantuvo legalmente independiente en una sociedad en la que sabemos el matrimonio es el camino fundamental o la alternativa de la consagración religiosa como vestal. Pero ella mantuvo libremente esa virginidad y esa plena independencia férreamente. Y debe ser elogiada, además de por este hecho, nos dice Boccaccio, por su capacidad intelectual y destreza manual. Marcia se dedicó por completo al estudio de la pintura y de la escultura y dicen además que podía pintar muy rápida, más rápidamente que nadie. Pintó, como hemos dicho, un autorretrato con la ayuda de un espejo y nos dice, entre otras cosas, que tuvo una sensibilidad moral única. Ya fuera pintando o esculpiendo, era su práctica reproducir especialmente imágenes de mujeres, raramente de hombres. Tamaris es la otra mujer de la antigüedad que Boccaccio recupera de una lista de 5 o 6 mujeres que recoge Plinio y que contiene también unas tareas interesantes. El perfil no es el de la Virgen autónoma, que en ese gesto de independencia, que de alguna forma nos recuerda a aquellas vírgenes independientes que como adoptaban la virginidad como forma de independencia y de autonomía en ese contexto histórico, tiene otra connotación, pues Tamaris despreciaba las tareas femeninas y practicaba el oficio de su padre, un dato que no es anecdótico o circunstancial, sino que nos está hablando de otro engranaje en el que con toda seguridad se movieron las pintoras y escultoras medievales en el taller familiar. Se movió en el oficio de su padre con gran talento y vivió cuando Aquelao, rey de Macedonia, ganó. En el manuscrito de Claire et Homme de Francia en 1403, ya he hablado de ese proceso de reproducción del escrito, de traducción y de reproducción de las miniaturas, la figura de Diana que se atribuye a Tamaris, que era célebre, que había hecho una pintura, se ve milagrosamente transformada en la Virgen con el niño. Y todavía en algunas traducciones germanas encontramos la figura transformada en monja que está pintando a la Virgen. Es un dato que podría parecer anecdótico, pero que nos está hablando de un proceso vivo de reformulación y de readaptación de las imágenes a los sistemas ideológicos, a los contextos y a las realidades que son propias de la época o que quieren que sean propias. Indudablemente el monasterio ha sido un espacio natural también para la aparición de expertas en caligrafía y en miniaturas que han ido cayendo en la producción de esos objetos que son necesarios para su forma de vida. Christine de Pisan, recorriendo ese itinerario, porque el libro de Las claras mujeres es un incipit fundacional que va a abrir todo un género, que va a tener proyección hasta el siglo XVIII y que las historiadoras feministas han estudiado a fondo y que conocen o tildan o nombran como los catálogos de mujeres. Christine de Pisan recoge el testigo de esas 106 mujeres buenas y malas que había en la antigüedad y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, incluso en su tiempo, y en La ciudad de las ramas, un libro que se publica en 1405 y que es realmente un punto de partida, el primer texto de historia política que recoge la realidad de las mujeres, una ciudad de las damas que se entiende que es una utopía en femenino, en la que coge figuras de la antigüedad, del Antiguo Testamento y de su tiempo. También se hace eco de esta pintora Tamaris. Pero dice además una cosa, añade un párrafo interesante, porque no solo son mujeres buenas o malas del pasado, ella rehabilita todas las figuras, incluso esas más homófobas y dadas a la violencia que son las amazonas, encontrando sus porqués. Y a propósito de la pintora, dice, yo conozco, después de glosar a Tamaris, o Tamareta como ya la llama, lo vemos aquí en la presentación,
tenemos alguna otra imagen. Yo conozco a una pintora llamada Anastasia, que tiene tanto talento para dibujar e iluminar las figuras de los adornos marginales y los paisajes de fondo, las miniaturas, que no se podría encontrar en París, donde vive. Sin embargo, donde viven, sin embargo, los mejores artistas del mundo, uno solo que la supere. Nadie ejecuta mejor que ella los motivos florales y adornos de los manuscritos. Dato significativo, porque parece que son tareas menores. Y como se tiene en gran estima su trabajo, siempre le encargan la ilustración de los libros más valiosos. Y aquí viene el dato precioso. Lo sé por experiencia, porque ella ha pintado para mí ciertas miniaturas que, según una opinión unánime, aún son más bellas que las de los grandes maestros. Boccaccio y todo el sistema de reproducción de imagen y de texto que tiene lugar con las traducciones que se expanden por los contextos cultos humanistas europeos, introduce, da carta de naturaleza, ofrece una categoría, un molde de reconocimiento para la acción pictórica de las mujeres. Y Christine de Pizan la instaura en su tiempo, le da reconocimiento y crédito. Bueno, los riesgos de la generalización están ahí, es una cuestión estadística, es cierto que hay menos pintoras, escultoras, es cierto también que se van recuperando nóminas, Ende, pintora y ayudante de Dios, que junto a Senio y Emeterio realizó el Beato de Gerona. Conocemos también las miniaturistas de Bolonia, centro universitario de primera magnitud, con una clase intelectual muy potente que alienta la producción textual y la iluminación, es decir, con textos donde se requiere mano de obra para esas cuestiones. Sabemos también poco, pero tenemos el nombre de Angélica, esa miniaturista que trabajaba en la Catedral de Tarragona, otro centro productor de textos. Y nos van llegando algunas noticias, como la pintora Violam de Algarabí, que la profesora de la Universidad de Zaragoza, María del Carmen García Herrero, descubrió a través de su testamento y unas notas, que son pintoras activas en centros menores. En Daroca, en esas ciudades populosas pero menores de la Corona de Aragón, ella dice que pintaba cortinas, un rango o un estatus que luego más adelante reconocerán los estatutos de los gremios de pintores. Hay, por lo tanto, recuerdo y conciencia de la existencia de esas mujeres pintoras, hay moldes culturales que las permiten reconocer y situar en la sociedad, y hay, por lo tanto, condiciones de posibilidad para que las mujeres se ejerciten en esos campos. Por supuesto, los monasterios, como hemos dicho, tema o ámbito en el que no voy a entrar monográficamente. Y, por supuesto, los talleres familiares. Cuando se agudiza el proceso de reglamentación de los oficios, algo que va a tener lugar ya a partir del siglo XVI y crecerá en el tiempo, lo que eran enunciados generales neutrales sobre el pintor, lo que tenían que hacer, ya en ese momento empiezan a matizar y que ningún pintor o pintora, es decir, en instituciones gremiales que tienen la familia como un alter ego, digamos, organizativo, es decir, que tienen una base familiar en muchos casos, no es nada improbable que, como Tamaris, que aprendió de su padre, las hijas, las esposas, las hermanas, practicaran el oficio y que muchas desarrollaran talento y expresaran talento en ese sentido. De modo que queda abierta la posibilidad de las atribuciones en tantos y tantos tablas o piezas anónimas, quizás puedan deparar sorpresas. Y nos introducimos en las dinámicas del mefekit. El mefekit, que es una expresión estereotipada que aparece en ciertos contextos para indicar tanto el autor o autora como el promotor o promotora. Y creo que aquí se nos ofrece un campo de transición, no solamente a la ejecución o la autoría, ser pintora, ser escultora, sino también a la figura de la promoción, que me parece muy interesante, muy oportuno de cara a establecer el papel que pudieron tener las mujeres en la generación de imágenes y discursos afines con su idiosincrasia, su identidad o sus intereses.
La imagen del Mefekit la tenemos emblemáticamente plasmada en este fresco procedente del convento de Santa Clara de Toro, en el que a los pies de un gran San Cristóbal aparece, a ver, tendría que señalar aquí. Aquí tenemos esta imagen de Teresa Díez Mefekit, junto con un escudo heráldico que no se ha podido establecer el vínculo con ninguna persona. Son pinturas que se sitúan en el coro de este monasterio, que refunda María de Molina en torno a 1316 y que se ubica en la ciudad de Toro, que no es ni nada más ni nada menos que la ciudad por excelencia de plasmación y de representación de esta importante reina castellana, que además de esposa consorte de Sancho IV, fue tutora por 2 veces de su hijo Fernando IV y posteriormente de su nieto. Una ciudad de su señorío sobre la que llevó a cabo distintas fundaciones monásticas, y sabemos que ella está detrás de esta fundación. La polémica, yo creo que está en tablas en torno a quién es esta Teresa Díez. Para muchos y muchas es la pintora real, para otros es la promotora. Y no hay ni un solo indicio, honestamente lo digo, que nos permita establecer la balanza hacia un lado o hacia otro, más que la asunción personal. Yo opto por esta iniciativa, yo opto por la otra. Se ha dicho, por ejemplo, que esta Teresa Díez no podría ser la que ha encargado las pinturas, porque no hay ningún enterramiento con su nombre en este lugar. Pero pudo haber sido también una mecenas que propuso este cuadro de representaciones en el lugar. Pero tampoco podemos dejar huérfana la posibilidad de que realmente Teresa Díez fuera una pintora. Sea como sea, es un nombre que nos ayuda a entender y a situar una posibilidad real, aunque escasa. ¿Por qué digo que el Mefekit es realmente un marco muy poderoso que no, incluso cuando no haya pintora por medio, siempre que haya una mujer como promotora, nos da claves muy interesantes? No tengo aquí todo el cuadro de representaciones que en los años 50 se descubren en el convento de Santa Clara, se extraen y se traspasan un espacio expositivo nuevo, que es una iglesia parroquial de Toro, San Julián, en la que hay distintas representaciones y algunas no han quedado en pie. Pero es significativo, y aquí lo tenemos, que está dedicado a distintas historias, una de ellas las de Catalina de Alejandría, la santa elocuente. Fijaros la palabra, con aquello de la mujer que calle en la asamblea, la prohibición de predicar, en la mujer el silencio sornato, que se exalte. Una santa elocuente que discute y vence con las dotes de la dialéctica a los sabios y filósofos de su momento, desde la defensa del cristianismo, y que ha sido tomada como patrona de las artes liberales, y hay innumerables capillas a lo largo de toda la geografía española y fundaciones académicas promovidas también por clérigos que están bajo su invocación o su advocación. Y tenemos también elementos significativos como una María Magdalena que no está en el sepulcro vacío, testimoniando ese potente mensaje del privilegio pascual, ser la primera a la que Jesús, el resucitado, comunica que el cristianismo no se ha hundido con su muerte y que está comenzando a andar. Está con esta imagen que nos la reconoce a través de ese cuenco o tarro de los perfumes, que es su emblema. El resucitado le enseña las llagas, y quizás sería la idea de la escena del Noli me tangere. Maestro, dice, no me toques, que ya estoy en otra dimensión, y que para algunos ha sido tomado desde algún punto de vista clerical como un ejemplo de Jesús resucitado, ya no se acerca tanto a las mujeres, pero no ese es el caso. María Magdalena está ubicada en este conjunto de representaciones. Y tenemos a Santa Marta, siguiendo las tradiciones de la leyenda dorada, lanceando al dragón, un alter ego de ese San Jorge, reproducido hasta la saciedad en 1000 espacios
la corona de Aragón en particular. Y tenemos todavía más un espacio, porque estas imágenes están codificadas en este periodo, la torre o la ventana, las damas, la reina que mira, aparece la reina, aparecen unas damas y aparece el rey asistiendo con reconocimiento a ese mundo, que sin duda alguna es el mundo, el universo cultural que ha desarrollado y que está desarrollando María de Molina. María de Molina, a la que un ínclito historiador de la literatura, Gómez Redondo, tras el estudio de su obra, atribuyó nada menos que el nombre de molinismo para catalogar todo un ciclo literario impulsado por la reina, donde se aprecia claramente el valor, la autoridad y el respeto que suscitan las mujeres. La conquista de ultramar o El caballero Cifar serían libros directamente conectados con esta corte. De manera que si Teresa Díez hizo o no las pinturas, igual no lo podemos hacer. Es militancia decir sí, las ha hecho y yo lo acepto. Pero sea como sea, las monjas de Santa Clara directamente conectadas con su señora, la reina, una reina poderosa y con recursos que se rememora, que busca genealogía en reinas poderosas como su abuela Berenguela, que también tuvo un gran influjo en el control de los textos cronísticos y de los entornos culturales, nos están sin duda plasmando un repertorio de imágenes donde lo femenino gana en acción, gana en presencia, gana en valor simbólico, gana en significados acordes con sus inquietudes. Y las culturas del Mefequit están vigentes a lo largo de todo el tiempo y nos permiten enlazar con la cuestión del mecenazgo, es decir, mujeres mecenas, promotoras y patronas que encontramos desde hoy mismo, desde nuestros días, que las encontramos con una repercusión importantísima a lo largo del XIX, del XVIII, de todos los periodos, y que las podríamos llevar a todos los periodos históricos. No soy especialista, pero habría que ver esas promociones de las reinas egipcias y un libro reciente publicado en la editorial Comares por Cándida Martínez y su equipo de investigación, Mujeres constructoras de ciudad en el mundo antiguo, nos abre un campo de posibilidad extraordinario en torno a la implicación que tuvieron las mujeres en las ciudades y en la generación de infraestructuras y de espacios de distinta naturaleza, cívicos, religiosos, viarios, donde no solamente hacían un bien social, un bien público, sino que zanjaban y proyectaban su propia imagen en la ciudad y su recuerdo para la posteridad. El mecenazgo, pues, no voy a descubrir aquí nada nuevo, es una categoría fundamental que ha desarrollado la historia del arte desde los años 90, que ya tiene una larga trayectoria y que desde los momentos aquellos inaugurales donde se abrían campos de posibilidad que iluminaban toda la historia, no solamente la historia del arte, decir, oigan, aquí hay señoras que están haciendo cosas muy potentes y muy importantes y con trascendencia. Como digo, aquello nos abría posibilidades tremendas para aquella historia de las mujeres que en sus inicios se veía como una historia de marginación y de invisibilidad constante. Ha tenido mucho tiempo para zanjarse. A mí me gusta observar cuando se introduce una idea que abre campo nuevo desde esos primeros atisbos a cuando se generaliza con una masa crítica de trabajos que ya se hace como que eso es sabiduría popular. Alguien tuvo la intuición en algún momento de abrir un campo que se ha confirmado. Y, como digo, ha sido un campo, ha sido un tema central, el de la promoción, que se observa en todos los periodos históricos. Y innumerables estudios que recalan también en la Edad Media nos enseñan cómo los primeros focos, desde esas reinas poderosas de la época moderna, del barroco y las cortes francesas, ahora también en las españolas, en Italia,
se va generalizando el modelo en todas las cortes europeas y vemos que desciende la categoría social y que las nobles y aristócratas que disponen de recursos y de condiciones entran también en ese ámbito. Y lo interesante de las últimas aportaciones es que los grupos urbanos que tienen un cierto despliegue económico en núcleos urbanos dinámicos, donde también cuentan con una demanda que hace que figuren talleres de artistas, en una escala no de primeras figuras, sino de artistas locales, los que están formando ese gótico, sobre todo en Aragón, en Cataluña, en la Corona de Aragón, en Valencia, están también influyendo en ese entorno. Son esos testamentos de viudas que fundan una capilla familiar y que hacen un contrato con un artista para crear un retablo, una imagen. Para la familia es un enterramiento familiar, pero ellas comisionan y ellas posiblemente ¿no? Pueden proyectar también sus propios modelos devocionales, que son declaraciones de intenciones y declaraciones de principios. ¿A qué santo te dedicas o te encomiendas? Así pues, no es este el tema, pero sí me parece que es bueno señalar o subrayar que estamos en un momento de ampliación de miradas. No quiere decir que esto sea un campo triunfal, donde las mujeres estuvieron haciéndolo todo estadísticamente, con un canon estadístico significativo, sino que hubo condiciones de posibilidad para que se diera. Así que constatamos esa apertura de cambio a todas las clases sociales y que desciende bastante, ya a grupos con cierto acomodo, en todas las escalas sociales, en una relación proporcional a su capacidad económica, a la sensibilidad estética del individuo o individua y a sus intereses por entrar en los sistemas de representación y prestigio local, que son esas capillas que se fundan en tal o cual convento, con suerte fundado por ellos mismos como lugar privativo, en la catedral o en la iglesia parroquial. Superamos, por lo tanto, esa cota de la excepcionalidad que teníamos hace unos años cuando aparecía un ejemplo de este tipo. Del patronazgo señalamos también y constatamos su difusión geográfica en todo el contexto europeo. Desciende, como he dicho, a núcleos dinámicos, pero que no son grandes centros económicos, políticos y culturales. Da curso a la representación de los sistemas de linaje y familia, porque las mujeres están insertas en ellos y cubren un papel fundamentalísimo, pero también da lugar a la manifestación de representaciones autorreferenciales, miradas femeninas, guiños, a veces a las claras y otros soterrados. La representación, este tipo de promociones, que a veces son pues, un retablito o una tabla, da también pie a la entrada en esos sistemas de representación que suponen el retrato, y así hemos de ver ese elemento tópico en la historia del arte de Virgen con el Niño y donantes. Aquí tenemos la Virgen de Tobez, un cuadro sensacional para quienes nos entregamos nos dedicamos, entre otras cosas, al estudio de lo que llamamos la religiosidad, de la regionalidad, queenship, el papel de las reinas, que es la única representación de la reina Juana Manuel, con un sistema de representación de donantes en el que sistemáticamente se encuadran las mujeres, hijas, familiares, femeninas o damas de la corte a un lado y el varón, rey, noble, cabeza de familia con los hijos y otros elementos de su entorno masculino, como en una separación figurativa de los grupos, hoy se diría esa heterosexualidad obligatoria, ¿no? Masculino, femenino, que en estos casos no atiende otras identidades, que también hubo formas de expresión, enlazaron formas de expresión en la literatura y en el arte. Un esvoto fundamental que no es algo piadoso, encomendado a una virgen lactante que amamanta al hijo, y que contiene las armas de Juana Manuel junto con las del Trastámara, que recordarán que es un rey usurpador que ha asesinado al rey legítimo Pedro I y que mediante esa guerra abierta que entablaba a instaurarse en el trono, pero con un rango de ilegitimidad importantísimo, cuya mujer contribuye a paliar, puesto que es descendiente de reyes y su linaje y su herencia,
están dando fortaleza. Y no solamente eso, su riqueza. En la crónica nos cuenta Pedro de Ayala que en adelante había que controlar el dinero que se le daba a las reinas porque era un arma poderosa. Pues es una rica hembra, es otro de los saberes políticos que Leonor de Guzmán vio en ella para casarla ahí de hurtadillas con su hijo cuando ya estaba en crisis, porque ya había muerto Alfonso XI. Y este esboto, dedicado a la Virgen de Tobez, se entiende que es el esboto, está orientado no solamente hacia la petición de clemencia y ayuda, sino la legitimación de una dinastía, la Trastámara, que no solamente en tiempos de Enrique II, sino de los varios Trastámara, hasta Enrique III, que se casa con Catalina de Lancaster, va a tener en entredicho la legitimidad de su línea dinástica, porque eran hijos bastardos de Alfonso XI. Bueno, este sistema de representación, ya vamos avanzando, está muy generalizado. A ver si paso bien. Lo podemos ver también, bueno, aquí con más detalle, las armas, se exalta el heredero, aquí su hija, que se ha casado con el rey de Aragón, en un sistema político donde los matrimonios son herramienta política de primera dimensión, coronada y ataviada con ricos elementos. No es un esboto familiar, pero sin duda alguna es un elemento fundamental de afirmación de la propia reina. Bueno, tendríamos muchísimos más ejemplos desde los clásicos. Esta espectacular Virgen de los Reyes Católicos reproduce el sistema, aquí con la entrada de los dominicos, porque aquí entramos ya en otro discurso político, el rey por un lado con el infante, la reina se dice con la princesa Isabel, y una virgen entronizada que sin duda es un alter ego de la propia Isabel la Católica. Las fórmulas para entrar en los sistemas de representación bajo la figura del donante a modo de retrato están aquí. Aquí tendríamos otro ejemplo y se transponen también de una manera profusa a los libros privados, a los libros de horas, donde vemos de nuevo esos referentes marianos con estas damas que es no solamente un ex libris, sino un elemento de afirmación, posiblemente con menos proyección pública, pero aquí estarían otras dinámicas psicológicas de la posesión del objeto valioso, el objeto de lujo, el objeto preciado y el objeto que suscita codicia de la buena por ser poseído. No solamente tendríamos estos, no podemos entretenernos. A mí me resultan particularmente emocionantes esos pequeños retablos locales donde una familia o una mujer ha decidido hacer tal o cual tabla y aparece ahí representada con su marido, con el grupo familiar o ella sola. Eso es vocación de representación, eso es vocación de perdurar, eso es vocación de presencia pública. Bueno, podríamos ir mucho más pormenorizadamente en estos elementos, pero creo que quedan señaladas ya esas posibilidades de ejecutora, pero también promotora, que puedes elegir el artista, que puedes elegir el tema, que puedes elegir el soporte, y que se demuestra no solamente que las mujeres con esa fórmula de la promoción del mecenazgo han participado y se han expresado en los sistemas visuales y culturales de su tiempo, que es algo más que un cuadro, que son en las dinámicas de prestigio, en las dinámicas de proyección social y en las dinámicas de innovación cultural, cuando a veces si hay recursos, se está apostando por las vanguardias artísticas de un determinado momento. Y, por supuesto, los entornos del coleccionismo, en los que muchas veces se depositan en los lugares sagrados, que se ceden, sobre todo en los contextos altomedievales, se ceden a esas iglesias. Ahí Teres Martín nos ha enseñado mucho en torno a San Isidoro de León y todas las damas del infantado. Y vamos avanzando con todavía cosas que decir y no sé si el tiempo muy ajustado. Entramos en las mujeres representadas.
Por supuesto, como decía al principio, hay infinidad de repertorios de imágenes que nos hablan de sexualidad, de erotismo, pero descarado, que nos hablan de ocupaciones laborales, que nos hablan de relatos de distinta naturaleza. No siempre en esa pintura pública que se formaliza en grandes retablos, que se proyectan en lugares sagrados o en palacios, aunque los palacios darían más margen, sino que se resguardan en esos libros de horas, donde aparece un repertorio visual de sujetos y de situaciones muy amplio. Desde ese punto de vista, la cultura visual del medievo, en sus distintos contextos, supone una fuente histórica de primera magnitud, que cotejada con los documentos y con los análisis que se hacen de ocupaciones laborales, dan muy buenos resultados, riman, dialogan, se complementan. Pero hay que seleccionar, y en esa selección he propuesto un itinerario, dos itinerarios, pero fundamentalmente uno, para hacer un rápido bosquejo de lo que esto significa, y vengo aquí con conciencia de haber hecho una selección entre el universo de imágenes tan enorme que hay, que no sé si será eficaz o no, pero espero que me sirva de soporte para comunicar la idea que quiero traerles aquí y sobre todo para estimular su colección y que de aquí se vayan a la sala de los medievales del Museo del Prado o que frecuenten las de otros museos, Cluny, el Louvre, cualquier otro donde hay piezas extraordinarias. Les hablo o pasamos a hablar de las mujeres en lo que denominó el retablo de la vida de Cristo, cuerpos femeninos que ahí se plasman agencias y presencias. La Edad Media potenció una serie de géneros narrativos de matriz religiosa porque la religión tiene fuerza institucional, es la principal fuerza institucional ideológica, aunque pugnen por hacerse con el poder frente a reyes y nobles, pero ahí está la autoritas del papado que se va afianzando desde el siglo XI con claridad. Y no solamente eso, tiene una red ubicua y capilar que va por toda la cristiandad y que nos lleva a los obispados, arzobispados, figuras políticas que se prestan a ese juego de relaciones entre monarquías y papado. Y no solamente eso, sino que desciende y llegamos a colegiatas, parroquias, monasterios, una red muy tupida de presencia institucional que en última instancia reconoce la autoridad del Santo Padre. No solamente tiene fuerza política e institucional, sino que tiene privilegio epistémico. Es una expresión que a mí me gusta contar cuando lo explico en algún sitio o a mis estudiantes, aunque a veces habría que explicarlo de epistémico, la capacidad para interpretar el mundo. Y eso no tiene que ver necesariamente con oscurantismo, dogmatismo, porque creo que el dogma se acentúa en los contextos posttridentinos. Es un mundo más plural. No es fácil contener monopolios de significado y sentido y, por lo tanto, hay muchas formas de participar en esos recursos. Sea como sea, tenemos unos universos artísticos donde predomina el contexto religioso y las fuentes de inspiración, la Biblia, esa historia de la redención humana que es el gran relato articulador de la cultura del momento, el gran relato. El gran relato que no es solo un relato, sino que trasciende la vida personal, la historia de la salvación personal, el más allá y el infierno, y qué puedo hacer yo en este mundo para ganármelo. Y genera también, no tanto obras morales, que insisto, van a ser más frecuentes con posterioridad, sino un universo muy plural de vidas de santos y de santas, figuras que codifican la excelencia en cada momento y que nos presentan distintos estados de vida y que nos proponen distintos modelos de perfección con los cuales se puede uno identificar o no. En ese criterio de identificación hay un elemento de elección personal interesante que es digno de ser valorado. El desdoble de elementos se hace muy plural. Y a medida que avanzamos en esas culturas humanísticas del Trecento, donde el manuscrito se hace más frecuente, la difusión, la adquisición, el manuscrito miniado, pues proliferarán narraciones de distintos signos, esas galerías de mujeres ilustres, relatos mitológicos actualizados con el lenguaje y con las imágenes de la época.
y muchos de los cuales van a generar imágenes. Esos libros de horas que recuerdan tienen esas páginas del calendario con las actividades donde se deslizan escenas campesinas, escenas de vida cotidiana, ese mes de enero con el señor sentado en el sillón, con los calcetines secándose y con los pies al fuego, es como encontrarse uno mismo, en otoño o en invierno, en un sitio, en un ambiente frío. Las culturas visuales del medievo, plasmadas sobre tabla, en pared, soporte parietal, en pergamino, sobre bordado, desarrollaron una mirada ideológica, metafórica, podemos decirlos, que nos pide, para acceder a ellas, conocer la historia, los matices de la historia y las desviaciones del relato canónico, como los cuentos y las historias de la leyenda dorada, en realidad, en los distintos manuscritos o contextos de recepción, mantienen unos matices distintos. Esa Santa Marta lanceando al dragón no tiene nada que ver con la Marta, la compañera de María que se dedica, María Magdalena, que mientras ella seguía con pasión, devoción y amor al Señor, la otra se dedicaba a las tareas domésticas. Hay pues que conocer esos elementos para profundizar y percibir esos códigos culturales. Pero en la narración histórica, en la plasmación de la alegoría, hay también una mirada analógica. Y esto es una obviedad, pero que para mí resulta un principio hermenéutico clarificador, si lo comparo con lo que vemos en otros periodos históricos. ¿Y qué quiere decir esa mirada analógica? Los grandes temas, los grandes ciclos narrativos se formalizan visualmente según las realidades sociales y materiales, la cultura material del momento. De manera que es fácil encontrarlos cuando avanzan esos sistemas figurativos. Las figuras situadas en espacios, escenarios, indumentarios, útiles y herramientas domésticas, gestos y actividades que nos ofrecen una transposición clara de lo que el pintor estaba viendo en su propio tiempo. Es decir, que si se habla de la Minerva o si se habla de Palas Atenea o si se habla de la pintora Tamaris, no se la pone con indumentaria antigua, sino que se la actualiza con esos elementos. Entonces, encontramos contextos analógicos, que es lo que los historiadores e historiadoras del arte a veces leo, que yo soy una, digamos, poco experta, poco conocedora, desconocedora de esas retóricas, el realismo de los pintores del gótico internacional, por ejemplo, aragonés, que plasman unos rostros con un realismo que seguramente es el vecino, el padre, el hermano que tenía a su lado. En estas historias se transmiten, por lo tanto, muchos elementos de la vida real. Y en el momento en el que aparecen las mujeres, tenemos una ventana abierta a esas realidades cotidianas, no solamente a lo ideológico, alegórico que nos quieren contar, sino también a esa realidad. Y sobre todo nos permite valorar el juego de presencias o ausencias que tenemos de las mujeres en estos sistemas. ¿Por qué el retablo de la vida de Cristo o el retablo de la vida de Cristo? Sabemos que durante los siglos medievales se vive un fenómeno de eclosión de las devociones pasionarias sin precedentes. Este espacio de rememoración y de recreación de la vida de Cristo invadió todos los órdenes de la vida religiosa. Es que se leían las cartillas de aprendizaje para leer y escribir, venían con las historias no solamente de santos o de la pasión de Cristo, sino con imágenes para que los niños interiorizaban el alfabeto con esta clave. Todo el sistema de salvación está invadiendo la mentalidad de los individuos, hombres y mujeres. Es decir, es un espacio que invade todos los órdenes de la vida religiosa y que además eclosionó bajo la fórmula visual del retablo, con una disponibilidad y una proyección sin precedentes. No había iglesia catedral, iglesia primada, iglesia parroquial, iglesia particular que no se permitiera introducir la figura del retablo.
sobre este innumerable, sobre este plural espacio que lo recordaremos, es como si estuviéramos ante el cómic de la época. Vamos a acercarnos a uno. En este caso tiene unas variantes, pero bueno, la idea de casas, de calles y de espacios donde hay lugar para la introducción de numerosas escenas. Bueno, decía que este espacio narrativo tan significativo y omnipresente registró, en virtud de todas estas posibilidades de casillas, variantes y sufrió modificaciones. No estuvo exento de las dinámicas de la recepción, porque tú podías elegir una escena u otra. En el retablo de la vida de Cristo podía acoger y acogió una serie de escenas relacionadas con su ciclo vital, desde que nace hasta que muere y resucita y sube a los cielos con la ascensión. Pero aparece un personaje fundamental y es la madre, la figura de la madre. Y en ocasiones el retablo balancea la vida de la madre y del hijo en un sistema en el que casi se equilibra la presencia de uno y de otra. Llega a crecer esa presencia, como en este caso que tenemos aquí, que bueno, es un mero ejemplo, que el retablo se erige solo en honor de la Madre, el retablo de la Virgen. Y sobre estas escenas se volcaban como un espejo, como he dicho, elementos de esa cultura material, vestidos, tejidos, estancias, objetos cotidianos calcados del momento, a modo de guiños que marcaban ese giro, ese matiz que se quería imprimir a la escena del personaje. De manera que la mujer, el principio femenino, el rol femenino en esta historia de la salvación, porque lo importante, recuerden desde mi punto de vista, es que esto es un relato y el relato es de control masculino. Si vamos a las crónicas, las mujeres tienen muy poca presencia, hace falta un clima cultural pro-femenino, como el que promueven ciertas monarcas que tienen poder y control de recursos culturales para que eso aparezca, pero uno de los elementos que parecen universales es que el relato es de control masculino y que la presencia femenina en esos relatos es escasa. La propia Christine de Pisan decía, si la historia la hubieran escrito las mujeres, sería muy distinta, porque habría presencias. Ese es un elemento importante. Esto es un relato y los elementos que configuran el relato a modo de puzzles son elementos a valorar. Así que en ese retablo de la vida de Cristo resulta que se van apareciendo escenas como no solamente la Anunciación, que sería el incipit en un relato estricto de la vida de Jesús, sino que se anticipan al beso en la puerta dorada de Joaquín y Ana, que rememoraba la concepción sin mácula de María. Y no solamente eso, sino que aparece en escenas sobre el nacimiento de la Virgen María y aparecen escenas que expanden su ciclo biográfico, la ida al templo, la subida de los escalones, el matrimonio con José in facies ecclesia, otro elemento no gratuito que estaba indicando que había que casarse in facies ecclesia en un matrimonio administrado por el clero, porque había otras formas de garantizar oficiosas, formales, informales, las uniones en ese momento. Y aparece también la Anunciación y aparece también la visitación, cuando María, que ya se sabe habitada en su vientre por el Espíritu y por el Señor, va a visitar a una parienta suya, añosa, una mujer mañera, Isabel, que a una edad avanzada, como la propia Ana, su madre, había concebido a un personaje que va a ser central, Juan el Bautista, el precursor de su hijo. Y no solamente eso, sino que se van añadiendo escenas, se van duplicando y reduplicando el camino hacia la pasión, el camino hacia el Calvario, en el que aparece la Madre, en el que aparecen otras mujeres, el descendimiento con ese planto universal que ha recibido tantas interpretaciones, la presencia de María o de otras mujeres en el entierro de Cristo, en la resurrección, en Pentecostés, aparece la dormición de la Virgen, la Asunción y su coronación en los cielos. Nos está exaltando una figura de devoción y una figura que inserta en el relato, insisto,
nos lleva a balancear muy bien la figura del padre y de la madre y el rol que tuvo María en esa historia central, que es la redención del género humano tras el pecado original cometido por Adán y Eva. En fin, en este universo de referentes se saca a la luz las agencias femeninas, esa es una de mis hipótesis, y el peso que han tenido las mujeres en esa redención. No solamente en el caso de María, cuyo papel se ve exacerbadamente potenciado en el marco de unos debates fortísimos que surgen en el tiempo en torno al debate inmaculista. La necesidad de que la madre haya sido preservada del pecado porque Dios, Hijo encarnado, no puede traer la mancha del pecado. ¿Cómo nos las arreglamos para resolver este problema? Y ahí están quienes decían, fue librada del pecado en el claustro de su madre como un hecho necesario, condición subordinada a las exigencias de este Dios encarnado. Y para otros, María fue concebida ab initio en la mente del Padre, libre de toda mancha de pecado. Es decir, está en el origen del sistema de la creación, anticipada y predestinada como una figura esencial, como una condición sine qua non, porque ella si no llega al fiat, si no da el sí, esto no habría sido posible, que es la redención. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito rápidamente. Hablábamos de un sistema de analogías, hablamos de un relato en el que se insertan y un sistema de analogías que permite filtrar presencias. Además de esas escenas de María, estaría un grupo anónimo, las Marías, que acompañan el Calvario a Jesús, que están presentes, que lloran el cuerpo muerto, no tenemos aquí que lloran, aquí no está, sí, que están llorando, acompañando a María, la madre, y tendríamos toda la secuencia de las mujeres que van a depositar el cuerpo en el sepulcro, que van el sábado por la mañana a llevar ungüentos y que encuentran la tumba vacía y que son las primeras depositarias del gran hecho que ha sido la resurrección. Y junto a eso encontraríamos otras figuras que se van expandiendo, como veremos muy someramente ahora. En ese sistema analógico es muy interesante ver la evidencia de los cuerpos maternos, cuerpos físicos, la gravidez, esas vírgenes de la esperanza con el vientre abultado que paulatinamente van a ir desapareciendo del retablo, no de la tabla individual. Son figuras, la Virgen de la Esperanza, esa Virgen grávida, entra lo estudió muy bien Maricruz de Carlos en Nacer en Palacio, entra en el universo ávido y paroxístico, la necesidad de tener un hijo en los circuitos de la Cámara de la Reina, la necesidad de producir herederos, pero en estos retablos, y aquí quiero que vean cuando contemplen en el futuro si aparece o no aparece y cuando se da el feliz hallazgo de esas apariciones en las que se subraya toda esa realidad. Aquí estaríamos en un libro de horas, hay infinidad de testimonios, la visitación, cuando las dos mujeres se encuentran, en algunos casos Santa Isabel, anciana, se arrodilla, en otras ocasiones ponen la mano en señal de testimonio en el vientre una de la otra, aquí lo hace Isabel en el vientre de María, una imagen frecuentísima en estos retablos y que funciona también como retablo exento y que fue recepcionada como una imagen de acompañamiento, de amor entre mujeres, de acompañamiento, y que trascendió culturalmente, y esto me parece muy importante, con una historia de acompañamiento en el parto. En algunos de los tratados de comadres o obstétricos para atender a partos aparece recogida esta imagen. También lo estudió con mucho detalle la profesora María del Carmen García Herrero. Y la historia nos llevan tanto el nacimiento de María como el de Juan el Bautista. Aquí tenemos un ejemplo de Ghirlandaio que nos sirve para ver la actualización de la imagen. Un entorno ya de renacentista, una matrona noble en su cama rodeada de una servidumbre que nos está recogiendo elementos reales de esas cohortes de servidoras, de servientas que están en las casas de las familias acomodadas.
la que contiene los alimentos, la que porta los alimentos que van a permitir la reconstitución física a la parturienta. En muchos de los retablos góticos aragoneses se observan que las criadas portan una gallina, un pollo y huevos, que se entendía en el lenguaje, digamos, en la cultura alimenticia del momento, que eran elementos reconstituyentes ideales para una parturienta, en el caso de los huevos con el matiz de que eran regeneradores. Había que recuperarse pronto y entrar de nuevo en el ciclo reproductivo. Y en muchos de los retablos, pequeños retablos, a veces en una iglesia perdida en los montes aragoneses o en las montañas de aragonesas, aparece también la partera como una figura significativa, y cómo fajan al niño, que era un sistema de tratamiento del recién nacido habitual. En este contexto burgués, noble, tenemos la figura de la nodriza, el ama de cría, que rápidamente, ya no porque la madre, esta es Isabel, este es el nacimiento de Juan el Bautista, no solo porque la madre sea ya una mujer añosa, sino que en estos grupos acomodados los hijos se ofrecían a la lactancia mercenaria y la madre entraba rápidamente en un nuevo ciclo reproductivo. Vemos a través de Ghirlandaio, que es solamente un ejemplo, cómo estas escenas se adaptan a la realidad y nos están marcando un mundo de entre mujeres donde no hay varones. En muchas de estas escenas de natividad aparece Joaquín, o aparece algún varón fuera, excéntrico en la escena y anotando, tomando nota, en un gesto quizás simbólico que asemeja a lo que hacían algunos notarios, sobre todo en partos de viudas, que acudían a la cámara de parto para certificar que había nacido un hijo o una hija y que no le habían dado el cambio, es decir, la legitimidad de cara a la familia del marido difunto. Un ejemplo más sobre esta tabla también del nacimiento, de San Juan Bautista, en la que se ve a las claras esa hipótesis de cómo la escena de la visitación trascendió culturalmente, es decir, fue una práctica habitual, pues que entre parientas, madres e hijas fueran a auxiliarse en el momento crítico del parto, que estaba expuesto a una fuerte mortandad, era un momento. Aquí vemos la figura masculina anotando, y aquí vemos ese escenario donde la parturienta todavía está descansando, al fondo en la puerta aparece esa servidumbre que habita los escenarios domésticos de estas casas medio burguesas acomodadas, no hace falta que sean aristocráticas, y una joven María en cabellos, nimbada con San Juanito en brazos, que nos está marcando claramente que, según contaban las tradiciones y las prácticas sociales del momento, María había visitado a Isabel no solamente para felicitarla y congratularse con ella, sino que había permanecido varios meses y la acompañó en el parto, en el puerperio y en los primeros momentos de ese nacimiento. Sin duda alguna, son escenas de reconocimiento de esos mundos femeninos en los que no hablamos ya de roles de género, sino de elementos vitales de trascendencia, como es la gestación y el nacimiento. Bueno, esas vírgenes lactantes que nos vuelven a ofrecer la posibilidad, como veíamos en el esboto de Tobet, de la representación, o vírgenes del manto, de innumerables devotos que se acogen a ella. Esa Virgen de la Leche, que de nuevo nos muestra la exhibición de una realidad física o fisiológica y que conlleva también toda una tradición cultural importante. Recordemos la Lactatio de San Bernardo, que mama recibe la leche, el alimento espiritual o divino, la sabiduría de la Virgen a través de la leche, o estas otras imágenes que contrastan enormemente con esa figura austera de la Anunciación, del nacimiento de Jesús, que recordemos se manifiesta austeramente con una Virgen a la que ya le han desaparecido las parteras, que aparece en algún libro de horas ahí esporádicamente y que quedan en los contextos figurativos del mundo ortodoxo. ¿Por qué María no tuvo parteras? Era un parto singular el suyo, virgen antes y después del parto.
Se construye ese modelo de singularidad, pero se abren las puertas hacia la expresión de realidades cotidianas que se estimaron dignas de ser representadas en un retablo. Bueno, y la evidencia de los cuerpos maternos, este retablo de la Virgen, que tiene la particularidad de incluir en todas sus escenas la lactatio de la Virgen María. La lactatio de la Virgen María, que en algunas escenas del juicio final, cuando San Juan y la Virgen están asistiendo al juicio y actúan de intercesores ante la masa de cristianos que suplican por su salvación, muestra un pecho a Jesús recordándole el débito que tiene con ella por la leche, por el alimento que le ofreció y que le permitió subsistir y crecer cuando fue pequeño. Seguiríamos en estas líneas. No podemos hacer un análisis exhaustivo, ya el tiempo lo tenemos casi al límite. Queda ahí esa invitación para ver cómo se componen y recomponen las teselas de un retablo y qué presencias y qué ausencias se incorporan. Otro de los elementos hemos visto es la expansión de la vida de la Virgen en todo su ciclo vital con retablos propios y en algunos casos de figuras como María Magdalena. Aquí tenemos este retablo de Santa María Magdalena que no nos recoge la escena del sepulcro vacío y el llamado privilegio pascual, la primera a la que se le comunica, a la primera a la que se aparece Jesús y que le comunica su resurrección, pero que tiene elementos significativos, la Santa Cena, donde se instaura nada más y nada menos que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, central, religiosa y políticamente hablando. Y como había algunos que decían que María y la Virgen y la Magdalena habían estado en esa cena fundacional, aquí la incorporan, aunque haciendo una concesión como administradora de los alimentos y cuidadora de la mesa. Nos aparece, como siempre, al pie de la cruz, en esas escenas de larga cabellera, llorando a los pies del Maestro, con ese guiño a esa tradición que decía que era la discípula muy amada, la muy amada de Cristo, su procuradora en la tierra, dicen algunas traducciones de la leyenda de Jacques de la Vorágine, es decir, ser procuradora es la que lleva tus asuntos en la tierra por encima de Jesús, como transmiten los apócrifos. Estas escenas rememoran un poco ese itinerario de la Virgen con la muerte de María Magdalena, su alma que es recogida por el propio Jesús y esa escena ascensional que también se le atribuye. Quedan fuera las imágenes del Apóstol Apostolorum del siglo XII, que nos habla de la predicadora de las Galias, que nos hablan de la tumba de Beseley y que nos hablan de esas imágenes en las que con un dedo admonitor, ella situado con las fórmulas de convención del género a un lado y al otro lado el grupo apostólico los está leccionando y que nos está indicando esas otras tradiciones. Y en estos universos expansivos, porque verán que mi conclusión es que los retablos y la cultura religiosa fue un universo expansivo que posibilitó muchas presencias femeninas, reconocimientos de autoridad y reconocimientos de agencia, de papeles vitales en ese hecho y en esa narración central que fue la historia de Cristo. Bueno, aquí tenemos otra escena, el sepulcro vacío, el Noli me tangere, que es además una escena que procede aquí del Museo del Prado, donde no solamente está María Magdalena, sino ese colectivo indiferenciado de las Marías, que ya el pueblo se ocupó de identificar y dar identidad como las hermanas de María, esas hijas de otros matrimonios de Santa Ana, que a través del llamado Trinuvium había tenido una prole fantástica. Y en esa expansión de personajes y de figuras femeninas estaba la abuela de Cristo, con unos sistemas de figuración que cristalizan con fórmulas muy estereotipadas y muy extendidas en todo el contexto europeo. Aquí tenemos esta Santa Ana triple que suele acoger a María ya adulta, coronada como Madre de Cristo y al bebé, al niño Jesús, y que tiene amplia representación y que ha sido denominada como una Trinidad de la carne, una Trinidad
alternativa y que nos está hablando del linaje materno de Cristo y que nos está hablando de afirmación de matrilinealidad en unas sociedades donde avanza galopante el sistema de linajes basado en la masculinidad, en la primogenitura y que el mayorazgo va a consolidar, donde las mujeres quedan más marginadas en esa línea central de la transmisión patrimonial. Y vemos, habría que hablar muchísimo de esta figura, cómo se desarrolla aquí también un retablo específico en torno a específico en el que tenemos la Epifanía, que es otra escena maravillosa, muy del gusto de las mujeres, donde los reyes se arrodillan y se humillan ante la autoridad de la madre. No solamente ante el hijo, ante el niño, sino ante la autoridad de la madre. Y vemos una Santa Ana, que es la que hemos visto antes, y un pequeño detalle en escala y proporción equilibrada con San Pedro. Entiendo que es elocuente la imagen, ¿verdad? Este retablo procede de Rubielos de Mata, de un convento de monjas, y fue ejecutado en la década de los 60 del siglo XV. Santa Ana pasa también a los sistemas culturales, pero muy generalizado a través de escultura y en toda Europa, si viajan, podrán ver en cualquier hornacina una figura de Santa Ana triple enseñando como la maestra de la Virgen. Transmisora de doctrina, sí, pero las representaciones, exponente o ejemplo del papel que tenían que hacer las mujeres como transmisoras de la religión y de los contenidos, sí, pero también en esos puntos en los que encontramos también en Cluny hay algún grupo sensacional donde el dedo va marcando la línea de las letras. Está enseñando a leer a esa joven María. Y así llegamos al final, ya tiene que ser muy rápido, de este itinerario que nos lleva de esas analogías, esos sistemas analógicos que permiten presencia, agencia y realidades femeninas trascendentes y cotidianas. Llegaríamos a un segundo itinerario que daría mucho juego también y que tiene que ver con leer y escribir, con los circuitos de la cultura escrita. Es un tópico y habita nuestro imaginario visual, a poco que recuerden la universalidad con la que se representa la figura de la Virgen María y de las santas con libros, con el libro abierto, en unas escenas que nos llevarían bases de datos dilatadísimas, recomponerlas. Se ha estudiado la anunciación con libro, donde a veces tiene el libro en el regazo, otras veces no, distraída o atendiendo en su arrobo místico el anuncio del ángel, pero con armaritos pequeños que nos demuestran la presencia de 2 o 3 volúmenes en unos espacios y en unos contenedores que nos están recogiendo los parámetros del momento. También aquí tenemos una Virgen de Berruguete que tiene un cierto aire donde está mostrando al niño. El niño a veces distraído, a veces está jugueteando con la madre y aquí parece que está también, lo tenemos absorto en la lectura de lo que quiera que sea o diga ese libro. Y esta Santa Bárbara que tenemos aquí también en el Prado, que es un ejemplo paradigmático, ese gótico internacional nórdico, de influencia nórdica, que nos está hablando del detalle de los objetos, de los inmuebles, ese escaño, ese banco contrapuesto al fuego con la espalda, que permite calentar la espalda en ese acto de lectura, con los objetos simbólicos que se le atribuyen, que el frente de la chimenea, una imagen de la Trinidad, el Espíritu Santo, Padre sosteniendo la cruz, y una Santa Bárbara absorta, joven en cabellos, ricamente ataviada, con un libro que, si aprecian, es un libro caro. Un libro que, al menos desde aquí, se aprecia que tiene 2 tipos de tinta. Es un libro valioso y costoso porque, siguiendo no la convicción pictórica, sino una práctica muy habitual, las mujeres utilizaban un paño, una pieza textil, para no deteriorarlo, puesto que se trataba de un objeto valioso y preciado, y lo podemos ver en innumerables representaciones, y que quizás estuviera también miniado.
La santa que lee tiene ya literatura. Las santas con libro tienen literatura y se asocian a esos elementos de oración. No solamente leen, sino que acompañan en esa oración meditativa que a veces se eclosiona en experiencia mística, visionaria. Aquí tenemos otro ejemplo de otro rico libro de horas donde esta santa ya parece dejar el libro para estar absorta. Por lo general son santas que leen y vírgenes que leen y pocas veces se dan a la escritura. Sin embargo, aquí tenemos un detalle de una santa de otro libro de horas del siglo XV. La imagen no la he podido reproducir mejor y eso que la he conseguido de la base de datos de la biblioteca que la expone, donde la palma del martirio hace la ambigua función de pluma. Y ubicándose al final de un libro, de un cuerpo de texto, de una línea, que bien pudiera sugerir que está escribiendo. O esta insólita imagen de Botticelli en el que la Virgen está escribiendo el Magnificat. Hay un salto, pues, entre la recepción del libro, que se representa insistentemente en esas pinturas religiosas, hemos dicho, y no religiosas, y me interesa porque son libros en muchos casos miniados, libros de colección, libros en los que se puede intervenir como mecenas o como promotora. A veces circulan, se donan porque son muy valiosos, pero cuando una mujer promueve puede elegir el tipo de escenas que están reproduciendo, pocas veces aparece la escritura. Y una coda que tengo que hacer en 2 minutos, porque creo que ya voy muy mal de tiempo. Damas letradas, damas con libros en busca de una ciudad propia. Y aquí recojo un cuadro de secuencias y de imágenes relacionadas con Cristina de Pizan, la que hablaba de Anastasia, no solamente de Tamarita, la pintora de la antigüedad, sino de Anastasia, la que estaba en París y decía que pintaba mejor, o también como cualquiera de los muy buenos pintores que había en un París donde la actividad artística era muy intensa. Unas imágenes que están muy divulgadas, que podemos disponer ya de ellas en Wikipedia y que representan de alguna forma una imagen, yo creo que edulcorada de la Edad Media, como el medievo idílico, el medievo prototípico se extrae de estas imágenes amables de corte. Pero cotejadas con el análisis del proceso cultural que está detrás, encontramos que aquí hay un ejemplo extraordinario que resume todo lo que hemos dicho. Cristina de Pizan, en reacción a la misoginia lacerante, ubicua por todas partes, en todos los ámbitos de su tiempo, escribe un libro, La ciudad de las damas, donde trata de demostrarse a sí misma y a las mujeres que las mujeres tienen valor y que hubo mujeres en el pasado valiosas, gobernantes, civilizadoras, inventoras, pintoras, grandes reinas y emperatrices, mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento y mujeres de su tiempo. Y anima a la construcción de una ciudad con esa hermosa metáfora de la ciudad de las damas, que tiene plasmación con esas mujeres tocadas de modo aristocrático, moviendo bloques para construir esa muralla. Al finalizar, María, con todas las santas de su corte celestial, entra en la ciudad habitada por, estas son las 3 damas que la inspira, este colectivo de mujeres, y María también lleva en su mano un libro. Cristina de Pizan escribió La ciudad de las damas, El tesoro de la ciudad de las mujeres, La epístola a Otea, el Ditier de Juana de Arco. Vivió un momento excepcional en la corte francesa de agencia y de influencia política y cultural femenina, y se erige ella misma como exponente único, escaso, es decir, la ratio todavía aquí es escasa, de humanista por excelencia y de escritora que vive del oficio en la corte. Su sistema de formación, ya lo sabemos, viene de su padre, un humanista que se traslada a la corte francesa, veneciano, médico, y que alienta a la joven niña que tiene talento y tiene vocación en el estudio. Y siempre fuera de un entorno académico, público, oficial, se la representa con estos elementos codificados que son los mismos que aparecen en el Studiolum de cualquier intelectual del momento,
Christine de Pisan, en las reproducciones, en las ilustraciones de sus manuscritos, representó ya todo este proceso que vamos a ver en las próximas secuencias. Y de nuevo, como surgió con el De Claribus Mulieribus o con tantos otros manuscritos que actualizaban el mundo clásico, sus obras se convirtieron en objeto de reproducción y de copia y volvieron a multiplicar exponencialmente las interpretaciones y las versiones de estas imágenes de mujeres cultas que implican autoritas, la madre que enseña al hijo, no está tan lejos de la Santa Ana educando y enseñando a su hija, que nos permiten escenarios de autoridad superior. Christine de Pisan en cátedra, como una Catalina de Alejandría, discutiendo o aleccionando o enseñando a varones adultos y algunos clérigos. Christine de Pisan escribiendo, y a ese otro lado una de sus damas, una de las mujeres que ha introducido en la ciudad, no sabría decir si es Palas Atenea en este momento, o es una, porque lleva el escudo, creo que sí, o es una de las amazonas a las que ella dignifica y da fuerza. Se representan en distintos manuscritos en el acto de escritura y eso es un elemento revolucionario. Y no solamente eso, sino que en los manuscritos cierra el ciclo de producción textual y de imágenes con todas las claves culturales del momento, con la entrega, con la donación del libro a su señora, que es el prototipo. El canciller Pedro de Ayala entrega el libro tal, es un locus figurativo de mecenazgo cultural. Y amplían en esta famosísima escena donde, ¿qué tenemos? Christine de Pisan entrega el libro a Isabel de Baviera, la reina. Y está en un espacio como privado, que son la Cámara Regia, donde se mueve la reina y sus damas, esa casa de la reina, que son un grupo político dentro de la corte, que puede generar comunidades de sentido y comunidades de intereses y de conciencia o autoconciencia. Y vemos también a Christine de Pisan como extraordinaria figura de la escritura profesional entregando su libro al rey, con todo ese aparato de corte representado en masculino. Un ejemplo solo ya para cerrar. En el famoso Cancionero de Marcuello, que es una obra que tiene la Juana I, la futura Juana I y Felipe el Hermoso como protagonistas. Aquí tenemos a Marcuello entregando el libro, pero fíjense en el matiz, aun cuando va dedicado a ella. Aquí vemos todavía a Regina, una Juana que no está en posición subordinada, no sé si es cuestión de la perspectiva, pero se aprecia coronada y elevada, el libro se lo está dando, lo está recepcionando su esposo. Aquí tenemos, pues, distintas condiciones de posibilidad y habría muchísimo más que decir y matizar, y casi me excuso por ir tan deprisa y por decir cosas que requerirían muchos más matices. Y cierro, tabula picta, ¿qué nos dicen las imágenes de las mujeres medievales? Y en concreto centrándonos en esa institución visual en la que los individuos pudieron intervenir poniendo teselas a su gusto, expansionando unos discursos o unas imágenes o contrayendo otros. Pues en mi percepción y mi experiencia, estas imágenes pueden ser entendidas como una evidencia clara de que las mujeres estuvieron en los sistemas, en los procesos sociales como figuras reconocidas, con su rol específico, maternal, pero también político y cultural, y lograron trascender por estas vías los sistemas de representación. Intervinieron también en los procesos artísticos y en la representación de universos que las representaban y que las reconocían. Pero no solamente eso, el medievo reconoció presencia y agencia femenina en esos universos que se dilatan, que se expanden y que a medida que pasa el siglo XVI y avanzan los siglos de la Contrarreforma, se contraerán radicalmente. Permanecerán escenas aisladas de nacimiento, una Santa Ana, una María Magdalena seguramente penitente, no la Magdalena del sepulcro, y tendremos a las figuras solipsistas del Cristo crucificado
o a relatos de la pasión donde se ha perdido esa frescura y esa pluralidad de mujeres de primera línea o mujeres anónimas que están ahí presentes. Desde ahí entendemos que podemos abrir un nuevo capítulo, una nueva visión mucho más plural a la presencia, a las agencias y a las realidades femeninas que no siempre fueron de marginación absoluta, que no siempre fueron de silenciamiento y de malestar. Hubo muchos medievos y algunos fueron luminosos. Muchas gracias.